Actualmente hay unos 20.000 millones de animales habitando el mundo. Si todo fuera ideal, tendríamos 5.000 millones más de animales en la Tierra, pero muchas especies se han extinguido y alrededor de 44.000 especies están actualmente en peligro de extinción. El evento de extinción masiva más grande y reciente en la historia ocurrió durante la era de los dinosaurios y llevó a la erradicación del 75% de las especies de la Tierra. El wallaby de Tualache es un pariente perdido de los canguros de hoy en día, pero tenían un superpoder oculto, visión nocturna. Por eso eran muy activos durante la noche. Medían 1,5 metros de alto y se alimentaban de hierba, hojas de fruta y otras plantas. Los wallabies vivían en zonas cubiertas de hierba cerca de pantanos y otros cuerpos de agua, pero no por mucho tiempo. Para el siglo XIX su número había disminuido casi al borde de la extinción. Solo 14 wallabies quedaban en la naturaleza para 1920. Se lanzó una misión de rescate. Intentaron capturar a los últimos 14 animales para protegerlos, pero la situación se salió de control y 10 wallabies perdieron la vida. Los 4 restantes fueron trasladados a una instalación especial y en 1939 el último animal falleció. Solo queda una foto del wallaby de Tualache. Hubo informes de avistamientos del animal después de eso, pero no se presentó ninguna prueba y la criatura fue declarada oficialmente extinta en los años 70. Los osos de cara corta eran una especie única que vivía en América del Norte, particularmente en Alaska. Era un oso enorme que pesaba alrededor de 680 kilogramos. Al pararse sobre sus patas traseras, medía unos 3,5 metros de altura, un poco más que la bestia más grande de esta familia de la actualidad, el oso polar. Este animal era diferente de los osos actuales porque casi todos son omnívoros, excepto los osos polares, pero este monstruo era exclusivamente carnívoro, y esa fue la razón de su extinción. Al final de la era glacial, muchos herbívoros desaparecieron y esos osos no tenían suficiente comida para sobrevivir. Eran el Usain Bolt del mundo de los osos, los más rápidos que han existido, ya que llegaban a una velocidad de 65 kilómetros por hora, es decir, 10 kilómetros más rápidos que los osos grises. Ahora hay alrededor de 400 millones de palomas en el mundo. Hace algún tiempo en Estados Unidos una especie de ave llamada paloma migratoria era abundante en todo el país, especialmente en los bosques del este. Había más de 1.000 millones, pero pasaron de 1.000 millones a 0 en unos pocos años. Tenían cabeza y cuello pequeños, pero cola y alas largas, así como músculos pectorales fuertes que les permitían volar distancias súper largas. La última paloma migratoria murió en cautiverio en 1914. Se llamaba Marta. Desde entonces, el ecosistema de Estados Unidos nunca ha vuelto a ver a esta paloma. Los alces son animales enormes, pero se ven diminutos cuando los comparas con los alces irlandeses que vivieron hace mucho tiempo. Aquel alce tenía más de 2 metros de altura hasta los hombros con una cornamenta gigantesca de 3,5 metros. Hoy en día los alces miden solo 1,3 metros de altura hasta los hombros y tienen una cornamenta de 1,2 metros de largo. A pesar de su nombre, este alce se encontraba en todo el mundo, desde Asia hasta Europa. Recibió su nombre porque cerca de Dublín, en Irlanda, los investigadores encontraron un espécimen perfectamente conservado. Desde entonces ha sido llamado alce irlandés. El último ejemplar falleció en Irlanda. La principal razón de su desaparición fue su incapacidad para adaptarse a los cambios. Cuando terminó la era de hielo, no pudo sobrevivir y se extinguió. En lo profundo de los bosques de Costa Rica vive el curioso sapo dorado. Fue descubierto en 1966 en un lugar particular donde todos los sapos se reunían para aparearse. En 1967 apareció una gran población de este pequeño tesoro dorado en ese mismo lugar. Pero al año siguiente solo vieron de 10 a 11 sapos y un año después solo apareció un solitario sapo macho en el lugar. Durante años se realizaron búsquedas de sapos dorados. En 2004, los sapos fueron oficialmente declarados extintos. Esta vez, los humanos no fueron responsables. La sequía en la zona en los años 80 tuvo un impacto significativo en los sapos. Aún así, la gota que colmó el vaso fue la llegada de una nueva especie de hongo que causó que la piel del animal se engrosara, lo que finalmente llevó a la muerte del sapo. Este hongo quítrido es el responsable de la extinción de más de 90 especies de ranas y anfibios y representa una de las mayores amenazas para sus vidas. Canadá es un país muy frío, como todos sabemos, y nadie esperaría que aves tropicales como los loros vivieran allí. Sin embargo, hubo una especie de loro que vivía en Estados Unidos y en algunas partes de Canadá. Me refiero al periquito de Carolina. Eran aves realmente hermosas con cabezas de color naranja amarillento y cuerpo verde.
Sus lugares de descanso favoritos eran los grandes árboles a lo largo de los ríos. La comida principal de este loro eran las semillas de cadillo, que son venenosas para nosotros. Pero el ave no tenía ningún problema en comerlas. Además, usaban los peligrosos abrojos como mecanismo de defensa. Después de ingerir grandes cantidades, su carne se volvía venenosa. Y a los depredadores no les gusta comer aves tóxicas. Los periquitos de Carolina eran abundantes, había millones de ejemplares, pero desde la era del hielo su número fue disminuyendo por razones naturales, principalmente por la temperatura. Para 1939 no quedaban periquitos de Carolina en estado salvaje. El león africano de hoy tenía un primo mucho más prominente y notorio, el león del Atlas. Estos felinos fueron mencionados en muchos libros antiguos famosos. Se los describía como bestias crueles y aterradoras. Se cree que fueron la especie de león más grande que ha existido. Esos grandes felinos pesaban alrededor de 270 kilogramos y medían 2,7 metros desde la cabeza hasta la cola. Desafortunadamente fueron declarados extintos en los años 90 debido a muchos factores. Hoy solo tenemos una foto de este animal tomada desde un avión. Los pericos del paraíso eran nativos de Australia. Eran aves realmente asombrosas con colores cautivadores. Lo que era único eran sus hábitos de anidación. Solo anidaban en montículos de termitas. Este perico estuvo siempre al borde de la extinción y la razón sigue siendo desconocida. Los ratones, ratas y otros animales también los cazaban, lo que empeoró la situación. El último espécimen fue visto en 1972. Desde entonces, los pericos del paraíso solo están en los museos. El Golfo de México fue en su momento hogar de las focas monje del Caribe. Esta especie de foca disfrutaba pasar tiempo en el cálido clima subtropical del Caribe. La mayor parte del tiempo se encontraba cerca de arrecifes e islas buscando alimento. Al igual que muchos de nosotros, también amaban las playas de arena y se las veía en grupos de hasta 100 focas descansando antes de la siguiente aventura. En el año 1886, las focas monje fueron declaradas extintas. Aún puedes ver este animal en 2 museos. Ambos se encuentran en el Reino Unido. Como todos sabemos, las cebras tienen rayas blancas y negras, pero una vez una especie de cebra solo tenía la mitad del cuerpo cubierto con rayas marrones y blancas. El resto era solo marrón y el vientre era blanco. Se llamaba quagga. Vivían en la parte sur de África, en campos de pastizales húmedos, como las cebras de hoy en día, y comían hierba y otras plantas. La última quagga pereció en 1888, pero no toda la esperanza está perdida. Hoy en día se están realizando extensas investigaciones para devolver este animal a su hábitat natural. Australia alberga muchos animales extravagantes, pero los más extraños probablemente sean las ranas incubadoras gástricas. Esta especie no es como las ranas comunes que ponen huevos. Ellas incuban a sus crías dentro de su estómago y dan a luz vomitando alrededor de 25 ranas jóvenes completamente formadas. A veces su estómago se infla tanto que tienen que respirar a través de su piel. 2 especies de esta rana fueron descubiertas en las partes norte y sur de Australia en los años 70 por Mike Taylor. Una década después de su descubrimiento, ambas especies desaparecieron. La razón principal de su extinción es el hongo quítrido. Afortunadamente para ellas, también forman parte de un programa de desextinción que está haciendo grandes esfuerzos para reintroducirlas en la naturaleza.